La tercera temporada de Radio SPM ya está aquí. Únete a nuestra comunidad donde compartimos la pasión por la salud pública con personas expertas, docentes, investigadores e investigadoras en el campo salubrista. Descubre historias, celebra logros, conoce proyectos y adquiere nuevos conocimientos. Súmate a través de nuestras plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify. Ya comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotras y nosotros aquí en Radio SPM. Hoy vamos a platicar sobre un tema que puede parecer complejo al momento de que lo mencionamos, el cambio climático, qué tanto está afectando a nuestras vidas, qué tanto lo comprendemos y qué tanto podemos actuar en consecuencia si es que estamos comprendiendo este tema. Para ello nos permitimos la producción de Radio SPM invitar a dos especialistas en este tema. Tenemos aquí en el estudio a la doctora Magali Hurtado Díaz. Ella es profesora e investigadora del área de salud ambiental en el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotras y nosotros. Muchas gracias, Aldara, por la invitación. Es un gusto estar aquí. Un placer tenerte aquí conmigo para platicar sobre este tema que ha sido tu especialidad desde hace ya muchísimos años, ¿no? Ya tenemos aproximadamente 20 años trabajando en el tema en la Dirección de Salud Ambiental, ¿sí? Así es que sí tenemos como alguna experiencia en el tema. Mucha. Vamos a tratar de extraer esa experiencia, ese conocimiento y traducirlo en información accesible para ustedes. También tenemos vía Zoom a la doctora Yasna Karina Palmeiro Silva. Ella es investigadora postdoctoral en Lancet Countdown e integrante de la Sociedad Chilena de Salud Planetaria. Muchas gracias, Yasna, por estar aquí con nosotras. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de estar aquí también compartiendo con ustedes. Pues bueno, aquí sí que pues la afortunada soy yo, porque voy a aprender muchísimo de ustedes en esta media hora que esperamos sea amena, que sea de interés para el público en general y sobre todo que logremos atraer la atención de quienes nos estén mirando o escuchando hacia los temas que aborda la salud pública, en este caso específicamente hacia cómo es que el cambio climático está afectando la vida cotidiana de las personas y de los entornos en donde nos estamos desarrollando. Para eso quisiera pedirles, no sé, doctora Magali, si nos quisieras ayudar a entender exactamente qué es el cambio climático y cómo está afectando la vida de las personas de manera cotidiana. Pues el cambio climático es un cambio en los patrones climáticos como son temperatura y lluvia a largo plazo, y eso es ante perturbaciones tales como el calentamiento del planeta y se puede decir que sorprendentemente nos afecta de muchas maneras, ¿no? Nos afecta en los alimentos que consumimos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los cambios en los patrones de lluvia y temperatura afectan la producción de alimentos y por tanto pues también alimenta lo que consumimos, ¿no? El consumo de alimentos nos afecta en el aire que respiramos, ¿no? Porque una mayor temperatura, por ejemplo, puede que traiga consigo una mayor formación de contaminantes como el ozono o mayor polen, ¿no? Como en las ciudades, ¿no? Y esto por supuesto que trae en términos generales una mayor contaminación del aire. Nos afecta en el agua también que consumimos, ¿no? El agua y el cambio climático están estrechamente relacionadas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser por inundaciones, por sequías, o sea, mucha lluvia, ¿no? Esto puede afectar, por ejemplo, la calidad del agua, ¿no? Y la sequía pues tiene también otras consecuencias como la producción de alimentos que vimos previamente. Simplemente, ¿no? La temperatura afecta la productividad de las personas, ¿no? O el rendimiento escolar de los niños, y todo esto está ligado a la salud. Recientemente presentaron un informe, lo voy a leer para no cometer algún hierro. El informe de 2023 de Lancet Countdown Latinoamérica sobre salud y cambio climático.
la necesidad de un desarrollo resiliente al clima centrado en la salud. Esto es, ¿por qué o de qué manera los eventos que hace mención el informe en 2023 relacionados con política, economía, sociales, etcétera? ¿Cuáles son estos eventos que de alguna manera voltearon la mirada de las agendas políticas a atender este tema de la afectación que está generando el cambio climático en la salud de los entornos y en la vida de las personas? En principio, digo, el 2023, y como sucede año tras año, fue el año más cálido del planeta desde que se tienen registros, ¿no? De las temperaturas, ¿no? Y además, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, también el 2023 batió récords en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, al incremento de la temperatura del mar, ¿no? El deshielo, el incremento también en el nivel del mar, ¿no? Y eso, bueno, trae consigo bastantes consecuencias. Hay una conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas que se conoce como la COP. La COP 28 el año pasado, finales del año pasado, tuvo lugar en Dubái, y ahí fue muy relevante porque por primera vez se tuvo un día de cambio climático y salud. Entonces se trajo a la agenda, ¿no?, el tema de cambio climático y salud, y los ministros, digo, ahí se reunieron e hicieron o emitieron un comunicado destacando la vulnerabilidad que tenía en salud el cambio climático. Ahora que estás mencionando, doctora Magali, esta cuestión de la vulnerabilidad, también en el informe se hace mención de estas vulnerabilidades como puntos importantes a atender, porque bueno, no es lo mismo hablar de cambio climático en un país en vías de desarrollo con determinadas vulnerabilidades sociales, económicas, etcétera, a otros países que pueden atender a lo mejor con mayor énfasis y mayores recursos las consecuencias que está trayendo esto. Platíquenos, no sé si Yasna o tú, sobre estas vulnerabilidades y sobre cómo este informe puede dotar de información valiosa para ubicarlas y atenderlas debidamente, hacer algunas recomendaciones para atenderlas. Sí. ¿Quieres comentarlo tú, Yasna? Sí, quizás te puedo complementar que, bueno, lo que nosotros hoy día, ¿por qué estamos haciendo también un reporte para Latinoamérica? Es porque entendemos que si bien el cambio climático es un fenómeno global, como muy bien lo comentaba Magali, los impactos son completamente locales. Tenemos estos impactos que son locales y que son diferenciados. ¿Por qué? Porque hay factores que median el impacto de estos, o el efecto, digamos, de estos amenazas climáticas, y que son los determinantes sociales de la salud, o estas condiciones en las que las personas viven, crecen, trabajan, etcétera. Entonces, en Latinoamérica en particular, tenemos condiciones sociales de base que generan una mayor vulnerabilidad de la población para poder verse afectados por el cambio climático. ¿Cuáles factores? Tenemos altos niveles de pobreza, tenemos altos niveles de precariedad laboral, por ejemplo. Entonces los trabajadores trabajando al aire libre con 50 grados Celsius, la verdad es que se ven altamente afectados. Tenemos también viviendas que a veces no son del material más apropiado para poder enfrentar ya sea temperaturas o muy bajas o muy frías, o muy bajas o muy altas. Por lo tanto, las personas adentro de las viviendas también se ven afectados. También tenemos políticas públicas y estructuras políticas e institucionales que la verdad están bastante debilitadas en comparación a otras partes del mundo. Tenemos casos de corrupción, tenemos casos de una baja gestión o una gestión bastante débil en términos de la protección de la salud de las personas. Entonces, todos estos elementos, si bien no tienen nada que ver con el cambio climático, son de origen social, sí afectan el impacto de las amenazas climáticas como lo hemos visto hasta ahora.
Me parece muy importante lo que acabas de decir, porque justo hace rato que escuchaba a Magali y yo, escuchaba estos efectos del cambio climático como algo muy, muy grande, ¿no? El deshielo, se está rompiendo, fragmentando la capa de ozono, en fin, son como cosas en las que a lo mejor las personas podemos vernos alejadas, como decir, bueno, es que esto pues no lo estoy produciendo yo, se está produciendo por las grandes industrias, etcétera, ¿no? Y ahora que Yasna mencionaba esta cuestión de la corrupción, me gustaría que entre las dos nos ayudaran a entender la corrupción y el cambio climático, qué relación tienen, ¿no? Y qué tiene que ver esto con que haya una vigilancia global, con que haya una colaboración intersectorial para a lo mejor abordar este tema que quizá vemos como algo nada más o meramente político o económico, pero pues que no, que a lo mejor la corrupción está afectando el clima que nos afecta a toda la población de este planeta. Sí, claro. Mira, bueno, desde el punto de vista más bien general, sabemos que la corrupción en sí mismo, y esto que debo hacer un disclosure, no soy cientista político, por lo tanto no soy experta, pero sabemos que, en base a la evidencia, sabemos que la corrupción daña a las democracias y daña a los países y daña todo el desarrollo social y el progreso social de las diferentes sociedades. Entonces, obviamente esto no es algo nuevo en Latinoamérica, tenemos casos de corrupción altamente conocidos, ¿cierto? Y que por una parte potencialmente están linkeados a cuánto hoy día de una transición energética lo más expedita posible está siendo amenazada. ¿Por qué? Porque tenemos grandes grupos económicos también que quizás no quieren que se realice esa transición, ¿cierto? Por lo tanto, ahí podríamos tener un cierto peligro de casos de corrupción que afectan principalmente el cambio climático, pero por otra parte también una corrupción a nivel general en el Estado o en el aparato estatal también puede afectar cuán bien o mal hayan recursos que se vayan a apoyar, que se distribuyan y vayan a apoyar ciertas políticas climáticas. Entonces, en general, a modo una perspectiva muy general, sabemos que la corrupción o una gobernanza débil afecta finalmente la salud de las personas en su completitud. No sé, Magali, si te gustaría quizás expandir un poquito más de ello, pero... Porque las realidades chilenas, y bueno, tú estás, si mal no recuerdo, en Inglaterra ahora. Sí. Y bueno, la realidad mexicana son diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que sí podrías, desde tu opinión, ¿no? Tantos años trabajando este tema, ¿cómo has visto que esta mala gobernanza o esta corrupción frena, implica una barrera para el desarrollo equitativo y saludable de la sociedad? Pues creo que ya hasta tocó un punto muy importante, que es la transición energética, ¿no? Porque eso dijo, ¿no? ¿Sí? Y eso creo que es muy importante, por ejemplo, en México. En México, que estamos apostando todavía por los combustibles fósiles, ¿no? Que deberíamos de ir más, ¿sí?, hacia esa transición de tener fuentes de energía, ¿no?, basadas en los combustibles fósiles como petróleo y gas, a estas de energías renovables, ¿sí? Entonces creo que ese es un punto que nos está frenando ahorita, ¿no? O está afectando en términos de cambio climático. ¿Por qué? Porque deberíamos de apostar más por energías renovables como la de esta de energía solar, energía eólica, ¿no? Que que está basada en la fuerza de los vientos, ¿no? Entonces sí creo que deberíamos de apostar hacia eso. Decía bien Yasna, ¿no? Pues hay finalmente fuertes compromisos económicos, ¿no? Como esta industria del petróleo, ¿no? ¿Sí? Que nos impide como avanzar esas energías más limpias. También en el informe que tuve oportunidad de ojear, porque pues es un informe muy largo, muy extenso, que toca a profundidad muchos temas, tocan el punto de la colaboración intersectorial como algo vital para poder continuar avanzando hacia un mundo más saludable, hacia
un mundo que sepa actuar ante las consecuencias que está trayendo el cambio climático a la vida de las personas y de cualquier criatura que cohabita con nosotros este planeta. Y como mencionan, la industria siempre, pues no solamente en cambio climático está afectando o afecta a la salud de las personas, lo vemos también con la industria alimentaria, lo vemos también con estas fuerzas económicas que son, yo creo, con quienes podemos y debemos trabajar para generar convencerlos de que se puede colaborar y se pueden tener ganancias de ambos lados sin afectar no solamente la vida de un vecindario, de un país o de una región, sino de todo el planeta. Entonces, platícanos, doctora Magali, ¿qué es lo que se plantea en este informe sobre las colaboraciones intersectoriales? ¿A qué se refieren este tipo de colaboraciones? Y a lo mejor podemos tomar como ejemplo estas posibilidades de, bueno, si yo sé que la energía eólica es una energía renovable que nos puede traer beneficios a mediano, largo plazo, ¿en dónde juega la colaboración intersectorial aquí en este tipo de avances hacia energías más renovables? Yo creo que lo primero que tendríamos que tener claro es que por sí sola, nosotros, ¿no? Porque estamos hablando como del bienestar humano, ¿no? La salud no depende únicamente del sector salud, y es aquí donde entra esta colaboración. Bien lo dijiste tú, ¿no? Por ejemplo, está el sector agricultura, ¿no? Está el sector energía, está el sector transporte, ¿no? El sector de vivienda, como lo mencionó Yasna, ¿no? Entonces sí creo que debería de existir como para el bienestar, como todas estas colaboraciones. Y ahí yo creo que al menos se tienen algunos grandes ejemplos que han tenido personas que son colaboradores del informe, ¿no? Y yo tengo muy presente ese que se tiene en Argentina, que es, por ejemplo, tienen un sistema de alerta temprana de olas de calor y temperatura. Entonces ahí hacen colaboraciones con el servicio meteorológico, con protección civil, no meramente estos sectores, ¿no? Como de energía o agricultura, pero todo es como para el bienestar de la población, ¿no? Como para hacer promoción y prevención, ¿no? De riesgos a la salud, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto, en términos ya de sectores como agricultura y energía, pues sí debería de haber como algunos o subsidios, ¿no? Por ejemplo, para tener tener acceso, porque de entrada el uso de energías renovables, ¿no? De entrada es costoso. Entonces, si se tienen como algunos subsidios, por ejemplo, para tener esta energía, creo que podría ser de gran ayuda. Y ahí entra también esta cuestión del financiamiento, ¿no? De tener esta conciencia a nivel decisores, ¿no? Quienes tengan este poder de decisión, y decidir apoyar y apostarle como una manera de inversión a esta transición energética de la que estás hablando. Yasna, me gustaría mucho que tú, desde tu experiencia como integrante de la Sociedad Chilena de Salud Planetaria, nos contaras sobre alguna experiencia en la que tú hayas visto o hayas tenido un aprendizaje importante, ya sea hacia una debida aplicación de política pública o de financiamiento o de no corrupción, o también a lo mejor una experiencia en la que tú hayas visto cómo una indebida actuación puede afectar a la población en materia de salud relacionada con cambio climático. Sí, en general en la región nosotros hemos aprendido, y también de otras experiencias globales, hemos aprendido a que, como bien decía Magali, no hay una bala de plata, no hay una política pública por sí solo de un sector que vaya a resolver una gran problemática como hoy día lo estamos viviendo de cambio climático y salud en particular. Desde Salud Planetaria, la verdad es que la salud planetaria nos permite tener unos lentes un poco diferentes a ciertos problemas que habitualmente tendemos a ver en silos, en ciertas casillas, ¿no? Y lo que nosotros hemos estudiado y aprendido es que la verdad todo está conectado, esto está interrelacionado.
cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la evaluación o de la propuesta de un programa o de una política pública que vaya a fortalecer la salud de las personas en términos, por ejemplo, pongamos salud mental, sabemos que la salud mental de las personas, de la población, de las comunidades, no solo significa tener más hospitales o más servicios de atención en salud mental, significa que tenemos que vivir en barrios que sean saludables, en barrios que promuevan, por ejemplo, un transporte activo, que promuevan la cohesión social, que promuevan un medio ambiente sano también. Y todas esas intersecciones o todos esos objetivos, la verdad es que se logran con miradas de política pública que sean intersectorial y que además ojalá incorporen de manera muy clara a la comunidad en la cual, digamos, esta política pública va a actuar, ¿no? Porque de esa manera nosotros vamos a poder tener no solo beneficios en la salud como objetivo final, ¿cierto?, sino que también múltiples ganancias, como lo llamamos. Y que es esta ganancia económica, que puede ser una ganancia en expectativa de vida, que puede ser que se traduzca en una población mucho más productiva, etcétera. O sea, la verdad es que cuando quizás analizamos algunos conceptos hoy día o algunos desafíos globales con efectos locales, también tenemos que ver esa necesidad de mirar el sistema como un todo. Y un poco esa es la invitación que ha hecho Salud Planetaria en general. Sí. Ahorita que te escucho también me viene a la cabeza algo importante que tiene que ver con la forma en la que se están comunicando estas necesidades, este tipo de informes. Doctora Magali, en México, ¿cómo se está transmitiendo esta información a los tomadores de decisiones por un lado, pero como bien hemos visto en este programa, no es responsabilidad únicamente de los decisores o del sector salud o de un sector en específico mejorar las condiciones de vida de las personas, sino también, bueno, pues a las personas, a la población? ¿Qué estrategias se están utilizando para compartir con la población y con los decisores este tipo de información, de manera que se logre generar una conciencia, un entendimiento y por lo tanto posteriormente pues un llamado a la acción? Sí. Bueno, específicamente hablando del reporte de The Lancet Countdown, de hecho hubo un lanzamiento, ¿no?, del reporte, estuvo Yasna acompañándonos, estuvieron los autores, está Estela también, que es autora de este reporte. Fue un lanzamiento donde se invitó a tomadores de decisión, se invitó de hecho a los encargados desde la Cámara de Diputados, ¿no?, del tema de cambio climático. Se invitaron a investigadores, ¿no? Se llevó a cabo en la UNAM, que trabajan en el tema. Se difundió en redes sociales para que conozcan esta información también el general, el público en general, no solo investigadores, sino el público en general. Entonces se ha hecho como una gran difusión de este reporte, ¿no?, que tiene información además muy relevante porque tiene muchos indicadores que tienen que ver con el tema de salud y cambio climático, ¿no? Entonces, aunado a ello, sí hay alguna otra manera de que se llega, ¿no?, también al público más general, ¿no?, como este conocimiento, ¿no? Y de hecho esa es una de las grandes tareas que creo que tenemos desde la investigación, bajar la información, ¿no?, cómo la difundes, y ahí sí creo que los medios de comunicación son un punto muy importante para hacer llegar esta información de manera como más coloquial, ¿no?, sí, más accesible a la población. Yasna, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿Cómo se está comunicando por allá, ya sea en Chile o donde tú estás ahora, que es Inglaterra? ¿Cómo se está comunicando este tipo de información que no repercute solamente, como bien lo dices, a nivel global, sino que también tiene repercusiones locales? Sí, claro. Bueno, en realidad el ejemplo que plantea Magali quizás es uno de los mejores ejemplos que desde Lancet Countdown hemos ido tomando y replicando, es decir, meter en la conversación múltiples perspectivas, múltiples voces, múltiples cabecitas que pensamos de manera complementaria. ¿Por qué? Porque la verdad es que sabemos que si solo hablamos desde lo académico, no vamos a llegar a un muy buen puerto,
si solo hablamos desde lo político, tampoco tenemos que comenzar a crear estos puentes entre diferentes personas. Eso es lo que hemos estado haciendo en Argentina, en Guatemala, en México, etcétera. En Brasil también estuvimos hace pocas semanas, la semana anterior, también hablando de esto, teniendo múltiples voces, etcétera. ¿Cómo en general también se ha estado comunicando, incluyendo a las comunidades también, a las comunidades más afectadas? De repente vemos que este tema es un tema tan general, tan académico, de física, de atmósfera, etcétera, cuando en realidad son las comunidades las que están siendo afectadas por aluviones, por inundaciones, por olas de calor, etcétera. Y también el rol de los periodistas, los comunicadores audiovisuales, etcétera, en esto juega un rol tremendamente importante, y es por eso también que, considerando esa relevancia, en Lancet Countdown Latinoamérica también hemos incorporado al equipo a personas expertas en esa área que nos indican, mira, ¿sabes qué? Este mensaje está poco claro, tenemos que mejorarlo, etcétera, y vamos mejorando todos en conjunto para lograr transmitir algo que pareciera ser que es muy complejo y que en realidad lo es, ¿cierto?, en un mensaje mucho más simple, pero sin perder ese rigor científico, ¿no? Sin caer en la tan simpleza de inclusive llegar a asociaciones que la verdad es que no son claras. Así que creo que los desafíos en la comunicación son tremendos, porque además tenemos diferentes audiencias, tenemos diferentes públicos, y vamos a tener que ver cómo en conjunto comunicamos de una manera clara, simple, pero precisa también. Y cada una de ustedes, si tuviera la oportunidad tenemos en este momento en este espacio la oportunidad de emitir un mensaje que le haga sentido, que le resulte significativo a la persona con respecto a su rol, a qué rol podemos desempeñar las personas de a pie ante esta situación del cambio climático, ¿qué les podrían decir? ¿Cómo impactar? O sea, ¿qué le dirías? Así, oye, mira, está pasando esto, está pasando por esto, ¿qué necesitamos hacer? Yo creo que lo primero es, más allá como de la salud, es como tomar conciencia del cambio climático, ¿no? De que el cambio climático es un fenómeno que que pareciera que llegó para quedarse, ¿no? Si no es así, nosotros necesitamos hacer mucho, o sea, tomar conciencia desde cuestiones como tan pequeñas como esto del uso de la generación de energía, ¿no? Del cuidado como de la energía, ¿no? Cómo transitar a ser menos, a descarbonizarnos, ¿no? ¿Sí? Cómo transitar hacia utilizar menos los combustibles fósiles. Y de ahí, bueno, sería como basta la información que tendríamos que dar en términos de salud a la manera de cómo protegernos, ¿no? Sí. Tú, de tu parte, Yasna, me parece muy interesante esto y ahorita lo vamos a seguir desmenuzando. Sí, claro. Bueno, complementando lo que comenta Magali, que es, o sea, 100% para dónde tenemos que ir, también quizás tenemos que ver acciones y roles en multiniveles, digamos. Tenemos acciones a nivel individual, efectivamente, todo lo que comenta Magali, ¿cierto? Ser más consciente, tomar mejores decisiones o decisiones más informadas, etcétera. Pero también no le podemos poner solo el peso sobre los hombros a las personas como individuos, ¿no? Sino que también el llamado es a que las comunidades, las municipalidades, los gobiernos federales, inclusive el gobierno nacional, tengan ciertas políticas que formen los pilares para que también las personas puedan hacer y puedan tomar mejores decisiones, puedan realizar lo que realmente quieran. Cuando a veces las personas, por ejemplo, quieren moverse en bicicleta, pero no tienen unas calles seguras para poder hacerlo, bueno, la verdad es que ahí quien tiene que tomar un rol mucho más activo es la municipalidad e inclusive el gobierno nacional desde la parte de transporte y vialidad. ¿Para qué? Para otorgarle las facilidades a las personas de que sí puedan tomar esa decisión de moverse activamente.
Y así como lo sucede en términos de reciclaje, de reuso, de reducción de basura, por ejemplo, tener un mejor transporte público para que la gente deje el auto en la casa y tomemos este transporte público, etcétera. O sea, hay múltiples roles de todas las personas que componemos este planeta, y dependiendo de donde estemos, en el lugar preciso, podemos tener ese rol activo, ya sea desde cambiando mi acción individual, pero también si mi rol hoy día es tomar una decisión a nivel nacional, entonces debo hacerlo para poder dar la facilidad a las personas de poder tomar estas mejores decisiones también. Uh-huh. Yo pienso también que es importante repensar la idea de desarrollo, ¿no les parece? Como que muchas de las ciudades, muchos de los entornos que se fueron urbanizando, pues se hacen con este estandarte de, bueno, vamos a mejorar, es en pro del desarrollo, pero ¿qué tanto esta idea de desarrollo pues está impactando ahora en los hábitos, en el consumo, en la producción de las personas? Es que de repente el término de desarrollo pues está muy ligado al consumo, ¿no? Uh-huh. Sí, y yo creo que lo que deberíamos de hablar más bien es como de calidad de vida, ¿no? Que es una forma también de desarrollarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿el desarrollo para quién, no? Sí, ¿Quién se va a desarrollar? ¿La ¿no? empresa sí, o tu consumidor? el consumidor. Entonces yo creo que habría que quitar como esa mirada de que el desarrollo significa consumo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sino más bien desarrollo significa de alguna manera tener como un entorno más sano, ¿no? Es ahí donde entra, por supuesto que Yasna en este concepto de salud planetaria, ¿no? Si vemos y tenemos como un mejor ambiente donde vivir, por supuesto vamos a tener una mejor calidad de vida y una mejor salud. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Yasna? Sin duda, tenemos que quizás, y por eso también un poco el informe nuestro plantea el elemento de desarrollo resiliente, ¿no? O sea, uh-huh. Nosotros en Latinoamérica no queremos cortar el desarrollo, queremos desarrollarnos de manera diferente con un clima que también es diferente, y ante eso vamos a tener que pensar y decir, bueno, dadas las condiciones climáticas que están cambiando, ya no es el mismo clima de antes, ¿cómo yo genero todas las situaciones, todas las instancias, las oportunidades para que las personas y las sociedades se logren desarrollar, logren prosperar de manera resiliente, de manera saludable y de manera sostenible en un mundo que sabemos que no es ilimitado, sino que tiene esos límites? No podemos consumir de manera ilimitada. Eso ya sabemos que ese paradigma no funciona. Uh-huh. Pero eso no significa que no podamos prosperar y mejorar como sociedad en general. Tener mejor calidad de vida, tener mejor esperanza de vida, llegar a viejo más sano también. Yo creo que es algo que no nos hemos preguntado mucho. Yo quiero llegar a vieja sana, saludable, activa. Bueno, ¿cómo las políticas públicas consideran ese desarrollo social ante un clima que nos está amenazando todo el progreso social que hemos alcanzado, que con tanto esfuerzo hemos construido, ¿cierto?, a lo largo de las últimas décadas? Entonces, el llamado es un poco ese, a pensar diferente, no a querer sacar y comenzar de nuevo, no. Hay mucho de lo que se ha hecho que es muy bueno en términos de progreso social, pero quizás vamos a tener que acomodarnos para pensar diferente ante un clima que es diferente también. Totalmente, y no puedo dejar de pensar, doctora Magali, en las barrancas de Morelos, que bueno, pues, híjole, es muy triste verlas llenas de basura, y no es solo en una época del año, o sea, es todo el año. Y ahí me parece un ejemplo importante con esto que mencionas también tú, doctora Yasna, la participación de todo el conjunto social que cohabitamos un espacio determinado, un entorno. No podemos esperar que nos lleguen unas multas millonarias para dejar de ir a tirar la basura en la barranca, ¿no? O sea, ahí interviene la persona, el individuo, por un lado, y por el otro, bueno, pues también vemos que
pueden estar las bolsas de basura llenando la barranca y no hay una recolección, por ejemplo. O sea, está todo vinculado, ¿no es así? Sí, y bien lo dijo Yasna. O sea, sí es una parte de conciencia social, eso es cierto, pero también otra de políticas públicas, ¿no? De repente, si tuviéramos una mejor política pública en términos, por ejemplo, de basura o recolección de basura, creo que sería otro el tema, ¿no? Porque eso, el de las barrancas, por ejemplo, está muy ligado, ¿no?, a la recolección de basura, ¿no? También al acceso a estos servicios, por ejemplo, de agua, ¿no? De agua entubada a la vivienda, ¿no? Entonces, sí creo que es una cuestión, sí, de conciencia individual, pero como dice Yasna, hay múltiples niveles, y otra es de políticas públicas. La política pública. Es importante retomarla antes de que finalice nuestro programa, nos quedan 5 minutos. Y antes de que finalice, creo que es importante, si estás de acuerdo, doctora Magali, que nos menciones algunos de los indicadores, los más relevantes que consideres aptos para compartir en este espacio, que menciona este informe. ¿Qué es un indicador? Y entonces, estos indicadores que vas a mencionar, ¿cómo podemos entenderlos para compartirlos por este espacio, pero también para que cada persona que nos esté escuchando, nos escuche más adelante en las emisiones grabadas, pueda platicarlos con sus familiares, con sus amistades, y que los tomen también ellos como un indicador, a lo mejor a un nivel micro, de qué podemos estar haciendo o qué nos puede indicar que vamos por un camino adecuado o por un camino erróneo o no saludable. Yo creo que uno de los indicadores que más pesa y más cuesta, y yo no sé si pasa, Yasna, como en otros países, de la mortalidad que se atribuye, ¿no? Que se atribuye al cambio climático, porque cuesta pensar que uno se muere por eso, ¿no? Entonces sí hay una fracción, ¿no?, que se atribuye a los cambios en temperatura, una fracción probablemente pequeña, ¿no?, pero con una población tan grande, por supuesto que la mortalidad atribuible es muy grande. Entonces yo creo que ese es un indicador muy relevante, que tiene una figura, además, que va en incremento en todos los países de América Latina. México no es la excepción, y es una manera que está afectando, o sea, nos indica cómo está afectando nuestra salud, ¿no? Sí hay otros, por ejemplo, indicadores que también para Morelos es muy relevante, que es este índice de vulnerabilidad para dengue, ¿no? Y ahí algo llama la atención dentro del informe, porque sí se muestra de repente alguna mejora, y por supuesto, bien lo decía Yasna también, si se tienen mejores servicios en la vivienda, los servicios, por ejemplo, de agua entubada, ¿no?, que eso te va a permitir almacenar menos agua, que se hace mucho aquí en Morelos, pues vas a tener un indicador mejor, ¿no? Sí. Entonces, yo son 2 de los indicadores que pensaría que son muy relevantes, pero a lo mejor, Yasna, nos puedes dar una visión más amplia. Sí, quizás voy a dar la perspectiva más negativa, ¿no? O menos auspiciosa. Más negativa que la mortalidad. Sí, exacto. Bueno, sí, de verdad. Fíjate que hay un indicador que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y me cuesta entenderlo también, de los subsidios a los combustibles fósiles. Es un indicador del grupo 4 de nuestro centro regional, del grupo de economía y finanzas en particular, y que básicamente demuestra que en promedio en la región, si vemos cuánto dinero del presupuesto en salud, de un 100%, qué proporción está haciendo o se va a subsidiar combustibles fósiles, es de un 17%. Es decir, hay dinero público, impuesto que todos pagamos en la región, que está yendo a subsidiar, a pagar combustibles fósiles. Y sabemos que los combustibles fósiles nos están produciendo el cambio climático, ¿cierto? Nos están enfermando y están haciendo que la población muera. Entonces ya hay una parte no menor de un presupuesto equivalente en el sector salud que se está yendo a subsidiar. Entonces, económicamente yo me pregunto, bueno,
por una parte, estamos subsidiando, o sea, estamos entregando dinero público a un factor, a algo, un elemento que sabemos que es dañino para el medio ambiente y para la salud humana, y por otra parte vamos a tener que estar invirtiendo dinero en hospitales para poder atender a la gente que se está enfermando debido a esos combustibles fósiles. O sea, la lógica económica no me logra calzar hasta el día de hoy y me llama muchísimo la atención, y que también creo que es un llamado de atención a nuestros gobiernos, a nuestros estados, a las personas que están tomando esa decisión de decir, ¿será realmente útil financiar algo que nos está matando? No lo sé. O sea, no solo le estás cobrando un impuesto, sino que lo estás subsidiando. Es paradójico, ¿no? Pues miren, hemos llegado a nuestro punto casi final. Únicamente les voy a pedir que de lo que platicamos hoy, cada una de ustedes elija un mensaje que quiera compartir con nuestra población. Puede ser a los tomadores de decisiones, puede ser a la población en general, puede ser a las mamás. Muchas mamás de la escuela de mi hija escuchan este programa, entonces para mí es importante que logremos traducir la información lo más accesiblemente posible y comprensiblemente posible, para que impactemos de alguna manera, aunque sea un poquitito, en el interés que puedan tener las personas en los temas o sobre los temas que abordamos aquí en Radio SPM. Sí. Doctora Magali. Yo creo que me iría, vamos a tener pronto un cambio de gobierno. Sí. Yo creo que el mensaje que daría es un poco dirigido a la toma de decisión. Nosotros tenemos de verdad en papel en México, creo que y lo puede decir Yasna también, cosas muy importantes como una ley de cambio climático, un programa especial de cambio climático, tenemos tenemos programas de la salud, tenemos programas también o diagnósticos de vulnerabilidad, ¿no?, sobre salud. Yo creo que el mensaje sería hay que llevar esto de papel a la práctica, o de verdad que en papel esté escrito muy bien hecho, sí, creo que las propuestas son muy claras y solo nos falta como aterrizarlas en campo, ¿no? Y yo creo que eso nos beneficiaría en muchos sentidos y en diferentes niveles a la población. Y hay mucha esperanza, sobre todo en México, porque bueno, pues nuestra próxima presidenta está vinculada con estos temas de salud ambiental, entonces bueno, tenemos la esperanza de que ella sabe que cuenta con información basada en evidencia de la mayor calidad generada en las comunidades de investigación en México. Entonces esperemos que efectivamente pase de toda esta sugerencia impresa y en congresos y demás a políticas y actos que se puedan reflejar en la vida cotidiana de las personas. Yasna, ¿cuál sería tu mensaje para nuestra audiencia? Quizás es bastante similar a lo que ya comentaba Magali, es este llamado a nuestros tomadores de decisión a diferente nivel, nacional, regional, municipal, etcétera, donde todos tienen un rol de proteger a la salud. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Por qué queremos tener una población más sana, más saludable? Porque entendemos que una población más sana es una población más próspera, es una población que va a lograr llegar y alcanzar ciertos objetivos en la vida, dependiendo de cada uno de los objetivos que tengamos, ¿cierto? Pero le estamos dando las oportunidades para ser más próspera ante un futuro que es bastante incierto, porque la verdad es que hoy día, si vemos las emisiones de gases de efecto invernadero, continúan creciendo. Las políticas de mitigación están siendo bastante débiles a nivel internacional y a nivel nacional en algunos de los países. Entonces, la verdad es que el llamado es a preguntarnos qué estamos haciendo para tener poblaciones que sean más sanas, que sean más saludables, que sean más prósperas también, ante un clima que continúa cambiando debido a nuestras propias acciones. Entonces, cada uno tenemos responsabilidades y tenemos un poder de poder hacer un pequeño cambio. Y poco a poco, cuando sumamos estos grandes cambios, la verdad es que vamos a poder trabajar por un bien mayor, y que es la verdad la salud de la población. Así que creo que ese es el mensaje mayor
desde mi parte. Cada uno tenemos responsabilidades a diferentes niveles, pero son todas en su conjunto muy relevantes. Muchísimas gracias, doctora Yasna, doctora Magali. Yo por mi parte pues me quedo con un montón de información muy útil, con información que espero también para la gente que nos escuchó se le quede ahí en el tintero para desarrollar con mayor tranquilidad en sus casas, en sus trabajos, pero sí que no olvidemos que cada una de nosotras, de nosotros, tenemos la responsabilidad de procurar también nuestro bienestar. Nuestra felicidad también depende de nosotras y nosotros, y contar con información que nos ayude a tomar mejores decisiones, pues siempre es un gran regalo. Así que bueno, pues damos por terminada esta emisión de Radio SPM. Espero que haya sido disfrutable, Magali. Mucho, de hecho, gracias por darnos este espacio, por tener a Yasna aquí, ¿no? que está liderando en parte también este reporte, ¿no? Y tiene como mucho conocimiento del tema. Para nosotras creo que fue un placer estar aquí. Igualmente. Bueno, pues nos despedimos ahora sí, que tengan un buen provecho. Nosotras nos vemos en la próxima emisión, el próximo lunes, aquí en Radio SPM. Hasta siempre. Muchas gracias. Adiós. Hemos finalizado Radio SPM, un programa presentado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México a través de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Síguenos on demand a través de Spotify, Facebook y YouTube. Somos Radio SPM, acreedores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2023.